Pues verás, hace unos días subí un vídeo donde te enseñaba mis plantillas de Notion preferidas y en ellas se veían algunos widgets. Algunas te aportan un toque extra a tus páginas, es decir, son interactivas, y otras son pura decoración. Pero si bien es cierto, a veces personalizar Notion no es tan sencillo. Así que hoy te enseño las páginas más conocidas para descargar widgets y cuáles he utilizado yo para personalizar mi Notion. Mi preferida, la más popular, Widgetbox. En ella vas a poder encontrar este calendario y este reloj. Además también vas a poder encontrar widgets de tiempo, botones y algún otro más. Lo primero que tienes que hacer es registrarte. Y aquí vas a poder ver todos aquellos widgets que ya tengas instalados en tu Notion. De forma gratuita vas a poder tener 5 widgets, que ya te digo que para mí son suficientes. Y si pagas, todos los que tú quieras. Personalizarlos es súper sencillo. Simplemente le das a Create y empiezas a configurarlo. Cuando lo tengas verás un cuadro con un link y deberás copiarlo. Ahora, parte importante, vas a tu Notion y le das a pegar. Cuando lo hayas hecho, vas a ver 3 formas de insertarlo. Y amigos, amigas, aquí está la clave. Lo que tendrás que hacer es hacer clic en Crear inserción. Y hecho esto, se te pondrá automáticamente. El pomodoro más chulo. El que tengo yo es de Study With Me. Y es tan sencillo como literalmente ir a la página que te dejo en la descripción del vídeo, igualmente vas a tenerlos todos en la descripción del vídeo, puedes ir a consultarlo ahora mismo, y copiarlo y pegarlo de la misma forma que te he dicho antes. Este widget es 100% personalizable dentro de Notion, así que cuando tú lo tengas ya insertado en tu página, vas a poder ver esta ruedecita para poder modificarlo. ¿Y qué puedes modificar? Pues tanto los fondos, que por si te lo estás preguntando, el que yo me pongo es este de aquí, y también vas a poder modificar, entre muchas otras cosas, el tiempo de duración del pomodoro, tanto para el pomodoro original como los descansos. También existen otras webs que nos ofrecen un pomodoro muy similar. El caso más popular es una que se llama Flocus. Mismo concepto, diferentes fondos. La radio de Animal Crossing. Creo que este es el que más os gustó a todos, así que os lo voy a enseñar porque literalmente es el más fácil. Mismo caso que el pomodoro. Es una web propia que se llama Nook Office y lo único que vas a tener que hacer es copiar el link y pegarlo en tu página de Notion. Y listo, se te pondrá automáticamente. Recuerda que este widget es interactivo, por lo tanto vas a poder cambiar las animaciones de Animal Crossing, parar la música, volverla a activar y también ponerte lluvia de fondo. El registro de hábitos y temporizador cookie. Para ello, la web perfecta es GetCairo. De forma gratis vas a poder obtener estos colores y estos personajillos. Si tú quieres pagar, vas a tener acceso a todo el catálogo. Puedes elegir si quieres un temporizador, un contador de hábitos, una cuenta atrás o una barra de progreso. Lo personalizas rellenando el color y todos los datos que tú quieras que tenga y tendrás que copiar el link de aquí y de nuevo engancharlo en Notion. Ojo que esta no funciona de la misma forma. A veces a lo mejor te encuentras algunos widgets los cuales cuando tú los enganchas no aparece nada, de hecho aparece como un link roto. Para ello hay solución y es que existe otra forma de insertar widgets, así que prueba el siguiente comando. Tienes que utilizar la barra típica de Notion y vamos a buscar el comando insertar. Haces clic y en este recuadro insertas el enlace y listo. Recuerda que Notion es responsive y esto significa que si tú arrastras una esquina del widget se te va a reubicar en el espacio que tú decidas, adaptándose al tamaño que tú desees. Poner música. Este es un widget que yo no tengo activado, pero podrías ponértelo tú. Y es que si quieres sincronizar tu música de Spotify dentro de tu propio Notion, solamente necesitas hacer clic en el enlace que te dejo en la descripción. Y es que existe una web donde tienes una agrupación enorme de estos widgets que te estoy mencionando. Se llama Aption. Tú te registras y buscas el widget que tú quieras. En este caso vamos a buscar el de Spotify. Tienes que copiar el link que te ofrecen. Pero ojo, es una demo. Lo que vas a tener que hacer es copiar ese link y engancharlo en un editor de textos, por ejemplo, Notion. Verás que el link está roto y sí que vas a detectar que hay un link bien hecho porque te permite clicar. Eso es la playlist.
Lo único que vas a tener que hacer entonces es ir a tu Spotify, ir a la playlist que más te guste, compartirla copiando el enlace y ese enlace sustituirlo por el que ya te he dado yo, por el que te ha dado la aplicación. Una vez lo tengas, ahora sí que vas a copiar todo el enlace conjunto, el que está roto, y vamos a utilizar el método que te he enseñado antes, el de /insertar. Una vez aquí lo pegas y listo, ahora sí vas a tener tu reproductor de Spotify dentro de Notion. Pero espera, ¿que tú utilizas Apple Music? No te preocupes, también han creado ese widget pero para Apple Music. Funciona literalmente igual, tienes el enlace, vas a Apple Music, copias el link de esa playlist que tú quieras poner y lo sustituyes. Y listo. Y así es como vas a tener el widget de Apple Music. Tanto el de Spotify como Apple Music te los dejo también en la cajita de descripción. GIFs. Si alguien está muy perdido, un GIF es como una imagen pero en movimiento. Para ello vamos a ir simplemente a la web clásica Giphy. Vas a tener que buscar el GIF que tú quieras. Yo, por ejemplo, voy a elegir este de aquí. Una vez lo tengas seleccionado, lo único que tienes que hacer es hacer clic donde pone Embed. Ahora va a aparecer este menú de aquí donde vas a poder copiar el link. Y es tan sencillo como ir a Notion, ahora abrimos la fórmula de siempre, /insertar, y lo insertas ahí. Y listo, así también vas a poder poner GIFs. Si quieres poner GIF de una forma más sencilla, es simplemente descargándote el GIF como GIF y una vez lo tengas descargado, arrastrarlo en tu espacio de Notion como si fuera una imagen normal y corriente. Pero vaya, que si tú lo quieres hacer de forma profesional, ahora ya lo sabes. Y por último, algo que nos encanta en este canal, las frases aesthetic. Para ello vas a ir a la página Notion Quote. Y simplemente, como si el de Animal Crossing se tratara, tienes que copiar el link de la página web y lo insertas en Notion, esta vez de la forma sencilla. Y listo, vas a tener un widget así con colores súper monos, cute, muy pastelito, con frases que irán cambiando cada día. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. La verdad es que yo, cuando empecé a personalizar mis páginas de Notion, estaba muy perdida y me vi muchísimos tutoriales de mucha gente, estuve buscando muchísimas páginas por internet y la gran mayoría son sacadas de esta búsqueda que hice hace meses, que yo no sé ni de dónde lo saqué. Pero fui probando y estas son las que más me han gustado a mí. Si sabes alguna más, no olvides dejarla en comentarios porque yo voy a estar ahí leyéndote. Y recuerda que aquí mismo te dejo 2 vídeos más de Notion. Uno con la plantilla de Second Brain y el otro con la plantilla de Journaling. En ambos casos vas a poder ver estos widgets en acción. Y recuerda que en estos vídeos te dejo la plantilla de cada uno para descargar de forma gratuita. Un besito muy fuerte y nos vemos en los siguientes. ¡Mua! ¡Chao! Y no olvides suscribirte si te ha gustado, por fin.